Hola, en este vídeo vamos a ver la categoría sensores. ¿De acuerdo? Hay una serie de bloques, pero primero tenemos que analizar lo siguiente. Los ladrillos RCX tienen tres puertos, el puerto 1, el puerto 2 y el puerto 3, que sirven para entradas, para recibir información del exterior. Es decir, que vamos a poder conectar ahí sensores. Estos puertos los llamamos como S1, S2 o S3, o sensor 1, sensor 2 y sensor 3. Bien, ¿qué tipo de sensores disponemos? Vale, los tipos de sensores de los que se dispone son sensores de contacto, sensores de temperatura, sensores de luz y sensores de rotación. Aquí ponemos ninguno porque puede ser que no queramos conectar un sensor al puerto 1. Bien, en los sets que tenemos de dotación en los centros educativos suelen venir dos sensores de contacto, un sensor de temperatura y dos sensores de luz. En cambio no viene ningún sensor de rotación, pero bueno, se pueden conseguir. ¿Cómo funcionan estos sensores? Bien, el sensor de contacto es un sensor que al ser presionado modifica su valor. Pasa de 0 a 1. Si no está presionado es 0, si está presionado es 1. El sensor de temperatura pues nos da el valor de la temperatura en grados. Bueno, sí, va cambiando el valor de los grados de temperatura conforme suba o baje la temperatura. El sensor de luz o el sensor de luminosidad lo que hace es que mide la cantidad de luminosidad que hay y nos da un valor entre 0 y 100. Es un sensor que al mismo tiempo emite luz. ¿Por qué? Porque a veces no queremos saber la luminosidad ambiente, sino que queremos saber qué valor nos refleja una determinada superficie. Entonces, si por ejemplo el sensor de luminosidad apunta al suelo, si el suelo es blanco, como emite su propia luz, recibirá mucho reflejo. Si el suelo es negro, como el suelo refleja poca luz de la que previamente emitió o está emitiendo el sensor, pues recibe poco reflejo y nos da un valor bajo. Evidentemente, si el sensor de luz no emitiese su propia luz, apuntando totalmente a una superficie, no sabría si es blanco o negro porque dependería de la luz ambiental. Bien, y el sensor de rotación lo que hace es que tiene un lugar en el que se puede conectar un eje, y cuando este eje gira, el sensor de rotación cuenta cómo se va moviendo ese sensor, y cada vez que el eje gira una vuelta entera, el sensor detecta 16 tics. Entonces, si ese eje va girando, va sumando tics y nosotros podríamos saber cuántas vueltas ha dado. Si suma 32 tics, pues es que ha girado 2 vueltas. Y si sumara menos 32 tics, significaría que ha girado 2 vueltas en el sentido contrario. ¿Vale? Bien, estos son los sensores disponibles. ¿Vale? Nosotros podemos en la tarea principal indicarle qué tipo de sensores estamos conectando en cada uno de los puertos. ¿Vale? Entonces podríamos hacer, por ejemplo, esta configuración. Aquí le decimos el tipo de sensor que hay. A partir de ahí, el siguiente bloque importante sería este de aquí. Pero vamos a ver, antes de verlo, lo dejamos aquí en espera, vamos a ver este primero. Este primero hace lo mismo que los sensores de arriba. Pero es un bloque que no viene integrado en el de la tarea principal. ¿Vale? En un momento determinado podríamos cambiarlo o repetir lo que hay arriba, o no decirle que hay un sensor de contacto o de temperatura al principio y decírselo después, ¿vale? Entonces vemos que aquí realmente aparecen más tipos de sensores de los que vienen por defecto en el bloque de tarea principal. ¿Por qué? Porque realmente con estos lo que hacemos es simplificar el funcionamiento, pero cuando la cosa se complica nos puede interesar este bloque.
Entonces le vamos a decir que es un sensor de contacto, por ejemplo, o le podemos decir que es un sensor de luz, o le podemos decir que es un sensor de rotación, que ya hemos explicado, ¿vale? Sensor de contacto, valores de 0 a 1, no presionado o presionado. Sensor de luz, de 0 a 100, oscuridad 0, máxima luminosidad 100. Sensor de rotación, 16 tics por vuelta. Sensor de temperatura, aquí vemos una variación, nos dice, el sensor de temperatura en esta opción nos daría la temperatura en grados centígrados y aquí en grados Fahrenheit. Y luego tenemos dos sensores más. Le podemos decir que es un sensor de pulsos o que es un sensor de flancos. Bien, esto se puede utilizar en varios tipos de sensores, pero principalmente es interesante en el sensor de contacto, o donde es más fácil de entender. Un sensor de pulsos lo que hace es que detecta si se presiona o no se presiona un pulsador, y lo que hace es que cuenta las pulsaciones. No nos dice si está pulsado o no está pulsado, sino lo que hace es que va acumulando, igual que hacía el sensor de rotación, que acumulaba tics de giro, el sensor de pulsos lo que hace es que cuenta las veces que se pulsa un sensor. Cuenta las veces que se pulsa y se suelta. Eso significa una vez. Pulsamos, soltamos una vez. Volvemos a pulsar, soltamos dos veces. Y va acumulando un valor en el sensor. Si le decimos sensor de flancos, lo que hace es que detecta cambios de alto a bajo o de bajo a alto. Es decir, que en un sensor de contacto, al presionar el sensor de contacto pondría valor 1 y al soltar le añadiría un valor, una unidad más y diría que ahora el sensor vale 2. Al volver a presionar valdría 3 y al soltar valdría 4. ¿De acuerdo? Es un valor acumulativo. Bien. Ese valor, sea acumulativo o instantáneo, lo podemos recuperar para nuestro programa con este bloque, que es el que habíamos dejado en espera, ¿de acuerdo? Este bloque. Este bloque es una especie de variable que acumula el valor del sensor 1. Nos dice en el preciso instante en que se use este bloque cuánto vale el sensor 1 en ese momento. Bien, vamos a quitar este. Les vamos a decir que el sensor 1, por ejemplo, es un sensor, bueno, vamos a decir que ninguno, y vamos a utilizar el sensor 3, que es el sensor de luz. Bien, entonces el sensor 3, por ejemplo, le vamos a decir dentro de un programa, vamos a decir un programa infinito, ¿vale? Que se repita sin parar. Le vamos a decir que si el sensor 3 detecta mucha luminosidad, más de, por ejemplo, operador, un número ponemos aquí, más de 50, que emita un sonido y que se espere un poco para que no se vuelva ahí. Le decimos que espere pues medio segundo. Y entonces este programa, ¿qué haría? Va a estar repitiendo sin parar lo que hay en su interior, que es esta condición o este condicional. Dice, si el sensor 3, es decir, lo que en el momento que llegue aquí el programa lee en el sensor 3 de luminosidad, que puede leer entre 0 y 100, si lo que lee es mayor que 50, significa que hay mucha luz, emite un pitido. Si por el contrario no detecta luminosidad y por lo tanto el valor del sensor 3 es menor que 50 o menor o igual, pues no hace lo que hay dentro del condicional, se lo salta y vuelve a repetirse el bucle y vuelve a comprobar. Y así se pasaría todo el tiempo. Entonces podemos ver cómo este bloque lo que hace es almacenar el valor del sensor en ese instante, sea un valor puntual o sea un valor acumulativo. En este caso, cuando un robot o un eje empezase a girar, empezasen a acumularse tics, en el momento que superasen los 50, emitiría un sonido. ¿Vale? Bien, lo que pasa es que en este caso, una vez superase los 50, por mucho que gire, ya lo único que va a hacer es emitir sonido, 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 sonido. ¿Por qué?
porque ya ha superado los 50 y entonces los tics seguirían acumulándose, 60, 70, ¿vale? Irían subiendo. ¿Qué puedo hacer en este caso? Pues entonces aquí nos interesa un nuevo bloque que es borra el valor del sensor, en este caso 3. ¿Qué pasaría? Que este programa lo que haría sería repetir continuamente la comprobación de que del sensor 3, que en este caso es de rotación, si supera el valor de 50. Iría girando, sumando tics. Cuando llegase a 50, emitiría un sonido. Se esperaría medio segundo, borraría el valor del sensor 3, es decir, lo volvería a poner a 0, porque era un sensor acumulativo. Por lo tanto, el borrar el valor del sensor tiene sentido en los sensores acumulativos, como son el de rotación, el de pulsos, el de flancos, ¿vale? Bien, hemos visto los principales. Ahora, en algunos casos nos puede interesar que nuestros sensores se comporten de forma distinta. Para esto vamos a explicar una cosa. En realidad, los sensores hay de dos tipos. Para LEGO hay sensores activos y sensores pasivos. El sensor de contacto es un sensor pasivo y el sensor de luminosidad es un ejemplo de sensor activo. La diferencia es que el sensor de contacto no necesita energía para funcionar, ¿vale? ¿Por qué? Porque simplemente detecta si un pulsador se ha cerrado o se ha abierto, si pasa corriente o no pasa corriente. En cambio, el sensor de luminosidad hemos dicho que tiene que generar su propia luz para luego comprobar el reflejo. Entonces necesita ser alimentado eléctricamente. Esos sensores para LEGO son sensores activos, ¿vale? Bien, si no lo definimos como sensor activo, no funcionará bien un sensor de luz. Por otro lado, todos los sensores, sean activos o pasivos, en un primer momento, a LEGO lo que le transmiten es un valor analógico. Y este valor analógico, LEGO se dedica a transformarlo en un valor digital. Hay un conversor analógico a digital. Los valores analógicos son continuos y los valores digitales son discretos, es decir, toman un valor concreto. Hay una especie de salto, por ejemplo 0 o 1, ¿vale? No vale 0,5. Bueno, pues realmente todos los sensores de LEGO RCX, de este sistema, toman valores entre 0 y 1023, pero de 1 en 1, no pueden tomar el valor 5,5, no. O toman el valor 5 o toman el valor 6. Desde 0 a 1023. Ahí gradúan todo. El grado de luminosidad, la presión en el contacto, la temperatura, etcétera, ¿vale? Bueno, sabiendo esto, nosotros en un momento determinado, en un programa que queremos tener mayor control de los sensores, le vamos a decir dos cosas. Le podemos decir el modo de sensor y el tipo de sensor, ¿vale? El tipo de sensor realmente va a ser uno de los que conocemos, ¿vale? Queremos que sea un sensor de tipo contacto, pasivo, tipo temperatura, tipo luz, activo, tipo rotación, ¿vale? Entonces, con esto le estamos diciendo que le mande o no le mande energía según el tipo de contacto que es, ¿vale? Muy bien. Y luego, en este otro, que es el modo del sensor, le vamos a decir cómo queremos que procese los valores. Esos valores de 0 a 1023, cómo queremos que los procese. En bruto significa que me devuelva el valor tal cual le llega. Si le llega a 1023, quiero ver, o quiero que en este caso, que un sensor toma el valor en bruto. Obviamente estos bloques tienen que estar en el programa principal para que funcionen, pero aquí lo analizamos. Nos daría valores entre 0 y 1023. Si le decimos booleano, lo transformará hasta darnos valores entre 0 y 1, que es lo que hace en el sensor de contacto. Si le decimos valor de 0 a 100, nos dará un valor entre 0 y 100, transformará esos valores de 0 a 1023 y todos esos posibles cambios los realizará entre 0 y 100, ¿vale?
Si le decimos grados centígrados, los transformará a grados centígrados, a grados Fahrenheit, ¿vale? Si le decimos que el modo es rotación, pues lo que hará será ir acumulando tics, ¿vale? Cada vez que pase de un valor bajo, alto, alto, bajo, ahí en ese caso habría que comprobarlo, pues añadirá un tic a esa variable del sensor 1. Flancos hará lo mismo y pulsos hará lo mismo que hemos explicado previamente, ¿vale? Entonces tenemos mayor control. A veces puede ser interesante que un sensor trabaje en modo bruto porque tiene mayor precisión, ¿vale? Hay mayor precisión de 0 a 1023 que de 0 a 100, ¿de acuerdo? Bueno, pero ya de todas formas eso está explicado mucho mejor en los apuntes escritos ante cualquier duda de esta explicación en forma de vídeo. Y hemos visto todos los bloques de la categoría sensores.